Entrevistas HT24 se desplazó hasta el Hospital Universidad del Norte, donde vamos a conversar con el director científico de dicha institución, doctor Hugo Macareno Arroyo, quien nos va a explicar un poquito el tema que está en palestra, el tema del coronavirus, sus impactos en Colombia, así como en el mundo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Doctor, explíqueme un poco empezando. La pregunta de cajón, ¿qué es el coronavirus? Bueno, el coronavirus es un virus que no es tan nuevo, realmente es un virus que ya lleva algún tiempo circulando como causa de infección en los humanos. Hay un cierto tipo de virus de este que infectaba principalmente a animales y hay un coronavirus nuevo que su nombre lo tiene principalmente es porque tiene un tipo de corona en toda la superficie del virus, que lo llamaron de esa manera. Explíquenos un poco, ya se ha visto de 10 países sudamericanos, 9, digamos, ya presentan pacientes. En el caso de Colombia, ¿cómo está viendo usted el panorama desde su perspectiva? Bueno, ya hace algún tiempo nos venimos preparando para enfrentar esta epidemia. Se creía que tenía que llegar tarde o temprano el virus a Colombia por cómo ha seguido el rumbo a nivel de todo el mundo. Hemos sido uno de los últimos países que ha tenido casos documentados y está teniendo unas políticas de control y de restricción que creo que son acordes a la amenaza que hemos venido presentando. Doctor, hay mucho morbo, hay mucho desconocimiento en cuanto al tema del coronavirus. Mascarillas, gel para las manos, desinfectantes, papel higiénico, se ha visto que se están comprando en cantidades desmesurables. En realidad, el pánico está sembrado en el país y en otros lugares del mundo. ¿Es necesario hacer todo esto? Hay una realidad que no se puede ocultar y es que este virus ha tenido una expansión mucho mayor a unas epidemias anteriores que se habían desarrollado por virus parecidos, como fue la epidemia del SARS en el 2002 y como fue la epidemia del MERS en el 2012. Si bien la epidemia actual es mucho mayor en número de personas y probablemente muertos, hay que seguir considerando que esto es una enfermedad viral que cursa con una enfermedad parecida a la gripe común o a la influenza, que tiene una tasa de mortalidad un poco mayor a esa, pero de que tenemos que tener las medidas preventivas, que es lo que nos va a ayudar a evitar la aparición de casos y con esto el número de muertos. Cuénteme un poco las estadísticas. Usted me decía que es una enfermedad que se está matando en un promedio 2,5 a 3% a nivel mundial. ¿Esto era lo indicado? ¿Estas eran las cifras que se iban a dar? ¿A ustedes como médicos los ha sorprendido? ¿De qué manera lo están enfrentando? Esta cifra de 2,3% de tasa de letalidad del virus es una cifra que no es la ideal. Quisiéramos tener unas cifras mucho más bajas, pero en comparación con los virus anteriores por coronavirus que se han identificado, es una cifra menor a la que ellos habían presentado. ¿Qué problema tenemos con la epidemia actual o la pandemia actual? Que el número de casos ha sido mucho mayor a la que se había presentado en las epidemias previas. Quisiéramos que la mortalidad fuera más baja. Ahora bien, hemos aprendido de las lecciones de las epidemias anteriores y de los lugares donde ha llegado primero. Creo que mitigar mucho la parte de la infección con las medidas que se están teniendo hoy en día de restricción de los vuelos o de las personas que acceden de vuelos internacionales de sitios donde circula altamente el virus, de los espectáculos de gran aglomeración de personas, de las marchas y de todo esto, va a mitigar mucho la transmisión de la enfermedad y con base en esto tener casos muy bajos que puedan ser tratados por el sistema de salud sin perjuicio. Usted me decía fuera de cámaras el tema de los casos autóctonos, nativos. No ha habido en el mundo todavía diferencias entre, por ejemplo, el caso importado con el autóctono para la gente más o menos entienda. Bueno, para tener un poco más de tranquilidad, que es una realidad, no debemos entrar en pánico. Todos los países del mundo tienen casos de enfermedades respiratorias, principalmente estacionales
o en nuestro caso relacionadas a épocas de lluvia. La influenza es algo que está muy distribuido en el mundo y que tenemos casos de mortalidad anual con unas cifras no despreciables de hasta 1 millón de muertes por influenza en el mundo cada año. No tenemos casos autóctonos por fuera de China de este coronavirus. Todos los casos que se han presentado han sido de personas que estuvieron en contacto en China y se desplazaron a otro sitio, o que estuvieron en contacto con estos pacientes que estuvieron en China. Así que en la medida de que menos casos tengamos, nosotros vamos a tener menos casos de coronavirus. Ahora, la población vulnerable, usted me decía que en el caso de Cartagena es una mujer de más de 70 años. ¿Quiénes son, en este caso, de contraer este virus los más vulnerables o los que están propensos? Bueno, primero quiero hacer la claridad. Independiente de la edad, todos somos susceptibles de tener la infección. El miedo que tenemos es quién va a crear infección severa o infección con riesgo de muerte. El principal riesgo de muerte está dado en los pacientes que tienen más de 60 años y en especial estos que tengan enfermedades ya sea cardíacas o pulmonares asociadas, en los cuales se ha documentado una mortalidad mucho mayor que en los otros pacientes que son de menor edad o que no presentan este tipo de enfermedades de base. Asociado a esto, la diabetes, inmunosupresión, también pueden llevar a un aumento en la tasa de mortalidad en este tipo de pacientes. Afortunadamente, entre menor edad se presenten y no tengan comorbilidades, los pacientes menos riesgo tienen de presentar enfermedad severa y muerte secundaria. En especial, no se han detectado en niños menores a 10 años casos de muerte. Pueden tener la enfermedad, pero es muy poco probable que desarrollen enfermedad severa. En el caso, por ejemplo, de las madres gestantes, ¿ya hay algún número, hay alguna coincidencia para decir que pueden transportar o transmitir el virus a su bebé? Bueno, todo esto son experiencias aprendidas principalmente de China. Hay documentos en los que ya se han descrito los casos de las embarazadas que estuvieron infectadas con el coronavirus. Estas mujeres se creyó que podían transmitir por mecanismo vertical, que es aquel que se da por paso del virus dentro del cuerpo al bebé, pero por estudios que se le hicieron después del nacimiento no se logró detectar el virus en estos recién nacidos, por lo que se cree que en este momento no hay una transmisión directa de madre a hijo. Y lo mejor es que estas madres, algunas pudieron incluso poder amamantar a sus hijos con las medidas de precaución que se tienen para todos los casos. Tapabocas en caso de estar sintomáticas, un excesivo lavado de manos, lavado de sus pezones y todo lo demás. O en caso contrario, ordeñarse y darle la leche por medio de biberones. En eso se demostró que no había aislamiento del virus. Ahora, ¿qué tan cierto es que todavía no se ha identificado que una persona que esté asintomática, pero que tenga el virus, pueda contagiar o no? Esa es una pregunta que todavía no tiene una respuesta 100% valedera. Se cree que puede llegar a contagiar una persona asintomática que sea portadora del virus, pero en una proporción mucho menor a aquella persona que está infectada por el virus. Aquella que tiene síntomas, que tiene tos, que tiene fiebre, que tiene secreción mucosa, que tiene malestar respiratorio o que tiene dolor abdominal, la tasa de infección sí es mucho mayor, pero todavía no se conoce 100% cuál sería la tasa de infección de aquella persona asintomática como tal que sea portadora del virus. Ahora, en algunos países se está viendo la cuarentena voluntaria de personas que vienen del extranjero, de personas que han tenido contacto directo y se sienten un poco mal. ¿Esto es asertivo? ¿Es bueno? La cultura del autocuidado es parte fundamental de nuestro sistema de salud y es una política necesaria de cada uno de los ciudadanos, que entre todos debemos de sumar esfuerzos para disminuir el riesgo de transmisión. Una persona que venga de un país que tenga circulación del virus debe de quedar en por lo menos unos 14 días con una relación mínima con el ambiente hasta que no desarrolle sintomatología, y en caso de desarrollarla
llamar a las autoridades pertinentes para que puedan hacer una adecuada búsqueda y descartar o confirmar la enfermedad como tal. Ahora, aterricemos un poco en el municipio de Soledad, un municipio que carece en muchos casos en sus sectores de agua potable. Si es tan importante es el tema del agua potable y en barrios, y en contados barrios en Soledad no tienen ni siquiera agua potable, ¿cómo cuidarse? Bueno, aún así, el agua que sé que en muchas casas es un agua estancada, hay que seguir propiciando lo que es la cultura del lavado de manos, la cultura de tener limpia y aireada la casa, la cultura de no tener manos sucias, de evitar saludos, de besos, evitar abrazos fraternales, por lo menos durante estas épocas, y no solamente por el coronavirus, sino también por la expansión de los otros virus respiratorios, que repito, estamos en pie de iniciar epidemia de virus. Entonces no solo vamos a tener coronavirus, vamos a tener los virus habituales que son causales de gripa, la influenza, el adenovirus, el virus sincitial respiratorio, que en esos es probable que la población infantil sea más susceptible y vulnerable. Y cabe la pena resaltar que para algunos de ellos sí tenemos vacuna y que deben de vacunarse adecuadamente la población que lo amerite. Ahora, esta suspensión de conciertos, de actividades en ambientes abiertos, de multitudes, se han limitado. Pero en el caso, por ejemplo, del Transmetro, del transporte público, de los centros comerciales, ¿qué recomendar? Tenemos que crear una conciencia ciudadana a que esto es una batalla de todos. Esto no es una tarea del Estado, no es una tarea del gobierno, no es una tarea de la GPS ni del Ministerio de Salud, es una tarea de todos, porque todos somos susceptibles de podernos enfermar o de poder transmitir la enfermedad a nuestros familiares. Por ende, tenemos que evitar los sitios de aglomeramiento de personas, los centros comerciales en lo posible, utilizarlos al mínimo. Transmetro o cualquier método masivo de transporte público idealmente debe ser sitios aireados. Las personas que tengan síntomas respiratorios deben ir con un tapabocas, e incluso personas que tengan tapabocas sin síntomas y vean a alguien que tenga síntomas, denle el tapabocas. Sería muy benéfico por lo menos tener campañas en las estaciones de transporte de gel o de geles antibacteriales que ayudasen al lavado de manos por fuera de casa. Obviamente no tenemos un lavamanos disponible en cada esquina ni en cada lugar público que nos ayudase al lavado de manos, pero los geles sí nos pudiese ayudar. Entonces es mucho de cultura de autocuidado, es mucho de concientizar a cada persona que cada uno es responsable de no llevar más riesgo al otro de poder transmitir la enfermedad. Ahora, doctor, estos remedios caseros que se hacen con limón y azúcar, el consumir más jugo de naranja, inclusive el masticar pastillas ácidas, ¿que ayuda en verdad? Realmente no hay ninguna evidencia científica que diga que esto disminuya ni la transmisión ni la posibilidad de curación en caso tal uno se infecte. Sé muchas creencias de esto que son muy difíciles de quitar o de sacar y que son muy arraigadas. Lo que yo digo es que si eso no hace daño, utilícelo, pero siempre con las medidas que se recomiendan por parte del personal médico. Lavado de manos, uso de tapabocas en caso de síntomas respiratorios, evitar el contacto cercano con las personas y todo lo demás. Ahora, doctor, en el caso de los diabéticos. Los diabéticos es una población vulnerable, entonces ellos deben de tener especial precaución para evitar el contagio y en caso tal lo tengan, apenas tengan síntomas severos o moderados, acudir al servicio de salud. Ahora, doctor, por ejemplo, ¿cuál es la historia del virus? Uno se siente enfermo, viene o no viene de viaje, ¿a dónde debe acudir? ¿Cuáles son los pasos? A esa madre de familia que está preocupada por de repente en el colegio a su niñita le vayan a contagiar o ella vaya a contagiar a otro. ¿Cuáles son los pasos que uno tiene que desde casa prevenir? Bueno, empezando con que los síntomas son muy similares a los de cualquier gripe: fiebre, tos, estornudo, moqueadera por la nariz, sensación de malestar,
puede tener dolor abdominal, puede tener dificultad respiratoria. Si los síntomas son leves, están descritos ya por el departamento unos números en los cuales se pueden comunicar para recibir algo de información. Idealmente, si los síntomas son muy leves, no acudir a los servicios de salud para no estarlos llenando innecesariamente. En caso tal los síntomas vayan empeorando y vaya la persona sintiéndose mal, debiese de acudir al servicio de urgencias y apenas llegue a avisar que viene por síntomas respiratorios. Hay unas medidas de prevención que se llaman etiqueta respiratoria y todo paciente que llega al servicio de urgencias que sea identificado con estos síntomas inmediatamente tendrá un tapabocas y unas medidas de aislamiento especial hasta que tenga la atención oportuna. Hablando de atención oportuna, doctor, cuéntenos cuánto es el tiempo para descartar o afirmar que tienes el virus desde que ingresa, digamos, a este nivel de pruebas. Bueno, está descrito en el protocolo del Instituto Nacional de Salud, que es con base en la Organización Mundial de la Salud, que tenemos unos casos sospechosos, que son aquellos pacientes que tengan estos síntomas que ya mencioné y que hayan venido de un área de influencia, ya sea de China o de otros países que tengan circulación viral. Enseguida uno logra identificar un caso sospechoso, toca llamar al Centro de Regulador de Urgencias y Emergencias y ellos se encargarán de venir, tomar muestras y llevárselas para el Laboratorio Departamental de Salud Pública y ellos enviarlo a la ciudad de Bogotá. Una vez esa muestra esté en Bogotá, se debe dar aproximadamente entre unas 6 y 8 horas el resultado, ya sea de positivo o negativo. Adicionalmente, en algunas instituciones tenemos la facilidad de poder estudiar o testear causas de infecciones virales más frecuentes en nuestro medio y si en algunas de ellas, que sí tenemos disponibilidad en una hora, salen ya positivas, la probabilidad de coronavirus bajaría muchísima y ya uno pudiese tener la claridad para tratar a esa persona. Ahora, si bien es cierto que todavía la costa atlántica, ¿verdad?, no tiene casos de coronavirus, sabemos que va a llegar en algún momento. ¿Sí? Sobre esas cifras que estamos dando, que son 13 casos en el país, ¿usted considera que podría, digamos, el nivel de infectados podría llegar a niveles como el de Perú, Argentina, que pasan los 30? Yo creo que sí, es muy difícil evitar que el virus se propague más. O por lo menos que no haya más infectados es muy difícil. De hecho, el número de muestras tomadas a hoy ya sobrepasan las 100 fácilmente en toda Colombia. Y en la medida del tiempo muy probablemente vamos a tener personas más infectadas. Que es muy importante mitigar esta infección, o sea, disminuir el número máximo posible de personas infectadas por medio de todas las medidas que han anunciado, por medio de todas las políticas públicas que se han tomado del Ministerio, de la Presidencia de la República y que vemos que han sido tomados también en muchos otros sitios o países, incluso sin casos confirmados. Con esto, disminuyendo la cantidad de pacientes que se puedan enfermar, la mortalidad es muy baja, podemos tratar mejor a los pacientes que se presenten con los síntomas severos o moderados y así creería yo que la epidemia pudiese tratarse en unos buenos términos. Ahora, hablando del Hospital Universidad del Norte, ¿ustedes se han preparado para atender a estos pacientes? De repente, ¿ya han tenido alguna historia con algún paciente? Y digámoslo así, esta maratónica forma de ver a la gente que venga de repente a consultar si tiene coronavirus con una simple gripe, ¿cómo evitar eso? Bueno, nosotros tenemos un protocolo institucional que está realizado con base en los protocolos, en los lineamientos nacionales y mundiales, en los cuales ya tenemos destinados un flujograma de atención en el cual se realizan pruebas intrahospitalarias y se remiten otras al Departamento de Salud Pública. Tenemos cómo aislar el número de pacientes y tenemos las medidas preventivas para evitar el contagio primero del personal de salud, que somos la primera línea de batalla y obviamente nosotros debemos cuidarnos porque si nos enfermamos nosotros, ¿cómo seguimos atendiendo el resto de pacientes? Sin contar que van a seguir viniendo el resto de enfermedades, los infartos siguen viniendo, los accidentes cerebrovasculares siguen viniendo, los diabéticos siguen viniendo, las embarazadas siguen viniendo, los niños siguen viniendo. Entonces tenemos que también tener la seguridad de poder brindar una atención
segura para nosotros y para los pacientes y para el resto de personas que acuden al hospital. ¿Tiene que haber algún cuidado de repente con las mascotas, con las heces, digamos, con la lengua de las mascotas, sobre todo los niños? Hasta el momento no hay evidencia que podamos decir que las mascotas sean portadores del virus. Se sabe que nació de unos animales salvajes en el puerto de Wuhan, que fue donde nació la infección, pero allá tienen un tipo de costumbres y culturas totalmente diferentes a las nuestras. En perros, gatos y todo lo demás no hay ninguna evidencia que nos haga sospechar de que ellos sean portadores o puedan transmitir la enfermedad. Ahora, en cada casa debe haber un botiquín, ¿verdad? Dígame usted los elementos cruciales de limpieza e higiene que tiene que tener una ama de casa o un padre en su vivienda. Bueno, creería yo que para esto ni siquiera necesitamos un botiquín, necesitamos agua, jabón normal, no necesitamos ningún jabón especial, ni el más costoso, ni el que huela más rico. Necesitamos un jabón y agua. Tener una buena cultura de lavado de manos, antes, después de ir al baño, antes de tener contacto con comida. Y obviamente para limpieza de hogares, utilizar sustancias de hipoclorito de sodio, que es el famoso límpido o el famoso Clorox, que con eso una limpieza adecuada en los baños, en los pisos, en las sustancias de contacto, computadores, teclados, inclusive el mismo celular, ya con eso nosotros mitigaríamos mucho la posibilidad de, en caso nosotros estar infectados, poder transmitir la infección. Y en caso de las personas mayores, ¿qué cuidados puntuales? Ellos principalmente es evitar salir a sitios aglomerados, ojo con las misas, ojo con los centros comerciales, que pudiesen estar con personas infectadas que les puedan transmitir la infección. Y ellos sí son una población muy vulnerable, así que ante síntomas y la sospecha de estar en contacto con personas con probabilidad de coronavirus debiesen de consultar al servicio de salud. Para terminar, doctor, recomendaciones puntuales a la población y que todavía no, como usted dice, llamemos a la calma, al decoro. Bueno, voy a decir una frase que ya le he dicho anteriormente. Esta frase no es mía y es muy cierta. Cualquier medida antes de una epidemia suena exagerada, pero cualquier medida después de una epidemia siempre suena insuficiente. Así que yo llamo a la calma. Esto es una gripe, probablemente con una mortalidad mayor, pero que podemos controlarla en buena medida. No existe tratamiento, no existe vacuna, así que la principal medida que podemos hacer es prevención. Prevenir la enfermedad, prevenir la transmisión en caso de que se presente la enfermedad es lo más importante. Dentro de ellas el lavado de manos, el uso adecuado de tapabocas. Por favor, no usar tapabocas si no hay síntomas respiratorios y tampoco comprarlos porque no les serviría de nada. Solo sirve el usar tapabocas en aquella persona que tenga síntomas respiratorios. Ojo con las personas mayores que si tienen síntomas respiratorios deberían consultar al sistema de salud. Es muy importante tener aireadas las casas, es muy importante realizar un lavado oportuno de los pisos con el hipoclorito de sodio. Si no estamos en casa y no podemos lavarnos las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial. Medidas de este tipo, evitar los sitios aglomerados, los centros comerciales, probablemente los sitios de diversión nocturna, las discotecas, los bares y todo esto en algún momento llega a ser más riesgoso también para la probable transmisión de esto. Yo creo que entre todos podemos, esto en una batalla que tenemos para evitar que se disemine la infección, ustedes los ciudadanos, nosotros el personal de salud, las políticas de gobiernos y de ministerios que se puedan realizar, podemos combatir para evitar que los casos sigan aumentando y en la medida que los casos aumenten, las muertes aumentarán. Si los casos permanecen bajos, es muy probable que o no tengamos muerte o tengamos muy pocas muertes. Esa es nuestra tarea principal, prevenir la enfermedad.